La tierra no olvida. La noche había caído pesadamente sobre el molino, con ese bochorno que precede a las tormentas. El olor a tierra húmeda surgía de las viviendas de los esclavos, mezclado con el aliento caliente de los animales y el sudor de quienes aún trabajaban en los últimos manojos de caña de azúcar. Pero en la mansión la señora no durmió. Sus dedos blancos, delgados como huesos de pollo, apretaron el rosario hasta hacerle daño, mientras los murmullos del sacerdote resonaban en voz baja, como si la propia casa se tragara las palabras. Es la voluntad de Dios, hija mía. El diablo se apoderó de ella. No hay otra manera. La esclava no había gritado cuando la arrastraron al patio, ni cuando le ataron las muñecas con enredaderas crudas. Solo los ojos, esos ojos negros, brillantes como carbón húmedo, estaban fijos en la señora, como si supieran algo que nadie más podía ver. La tierra ya estaba removida, un agujero lo suficientemente profundo como para amortiguar los gemidos. Los demás negros se arrodillaron, rezando en voz baja, pero ninguno se atrevió a mirar. Enterrar, ordenó la señora, y su voz no tembló. La primera palada de tierra cayó sobre los pies descalzos de la mujer. Ella no se movió. El segundo le cubrió los tobillos y fue entonces cuando empezó a cantar. No fue un lamento, no fue un grito. Era una melodía antigua, de esas que susurraban las personas mayores en las noches de luna llena, cuando pensaban que los blancos no podían oírla. Las notas se elevaron lentamente, se curvaron con el viento, y los hombres que arrojaban tierra vacilaron. A uno de ellos, Joao, el más pequeño, se le cayó la pala. Madre de Dios, murmuró, pero el capataz ya le estaba dando un azote en la espalda. Sigue adelante, animal. La tierra se elevaba, rodillas, cintura, pecho. La voz del esclavo no se debilitó. Hasta que solo quedó la cabeza, los labios aún moviéndose, y luego la última pala, lanzada con ira, silenció todo. Al día siguiente el motor amaneció muy silencioso. Los pájaros no cantaban, los perros aullaban suavemente como si sintieran algo. La señora se encerró en su habitación, bebiendo vino de Oporto hasta vaciar la botella. Por la noche, cuando la luna aparecía redonda e hinchada, Joao no podía soportarlo. Tomó la azada y se dirigió al lugar de la tumba. No sabía por qué. Simplemente sabía que necesitaba verlo. La tierra estaba blanda, como si alguien ya la hubiera movido. Excavó con las manos, los dedos hurgando en la humedad, hasta que sintió algo suave. No era carne. Era tela, el vestido desgarrado de la esclava, todavía húmedo. Y debajo, en lugar de un cuerpo, solo había raíces. Raíces gruesas y retorcidas que se extendían en todas direcciones, como las venas de un ser vivo. En medio de ellos algo brilló. Joao tiró. Era un collar, cuentas de cristal azul, de esas que, según decían los negros, protegen del mal de ojo. Pero las cuentas estaban calientes y palpitaban bajo sus dedos, como si tuvieran sangre en su interior. Y luego vio los ojos. No eran de ella. No exactamente. Había muchos ojos pequeños, repartidos entre las raíces, parpadeando lentamente, fijos en él. Y la voz volvió, ya no en forma de canción, sino en un susurro en lo más profundo de su cabeza. Lo abriste. Ahora cargas. Juan corrió. Gritó. Nadie escuchó. Cuando lo encontraron al amanecer, estaba de rodillas en medio del campo con los dedos clavados en la tierra, los ojos muy abiertos y sin pestañear. No hablé, no comí, no dormí. Simplemente se quedó allí, como si estuviera esperando que algo surgiera del suelo. La señora mandó llamar a otro sacerdote. Esta vez no hubo rosarios ni salmos. Solo silencio y el olor a tierra podrida que ahora impregnaba toda la casa. Por la noche, cuando el viento sacudía las ventanas, parecía como si alguien cantara en voz baja, justo bajo los pies de todos. Y el molino, que antes había sido próspero, empezó a marchitarse. La caña de azúcar se secó antes de la cosecha, los esclavos enfermaron sin motivo, los animales nacieron muertos. La dama envejeció 10 años en una semana y su piel se volvió gris como la tierra de la tumba. Hasta que una mañana la encontraron en el mismo lugar donde enterraron a la esclava, arrodillada, con las manos llenas de raíces que se enroscaban alrededor de sus muñecas, tirándola hacia abajo. Dicen que si hoy pasas por esas tierras, aún podrás escuchar el canto. No es un lamento. Es un llamado.
Y quien se detiene a escuchar, no vuelve a salir del mismo camino. Porque la tierra no olvida. Y lo que se entierra vivo no permanece muerto por mucho tiempo. La casa grande estaba vacía, pero no en silencio. Las paredes, antes blancas como huesos al sol, ahora exudaban un sudor oscuro que corría en gruesos riachuelos, manchando el suelo de tierra. Los pocos que aún se atrevían a acercarse juraban haber visto, en las noches de luna llena, sombras arrastrándose por los pasillos, no como personas, sino como cosas que nunca habían sido humanas. Manas, cosas con muchos brazos, muchos dedos, que se enterraban en la madera podrida de las puertas y nunca las soltaban. El molino quedó abandonado. Los últimos esclavos, liberados por la ley o por la locura, huyeron sin mirar atrás, llevando solo lo que podían llevar en brazos. Algunos desaparecieron en el camino, engullidos por el bosque que de repente parecía más denso, más vivo. Los que llegaban a los pueblos cercanos hablaban de una niebla que descendía sobre los cultivos al anochecer, una niebla que olía a tierra mojada y a algo dulce, podrido, como fruta podrida en el fondo de un tronco. Quienes la respiraban tardaban mucho tiempo, sentían los pulmones pesados y luego empezaban a toser sangre, no roja, sino negra, espesa como el alquitrán. Los animales fueron los primeros en entenderlo. Los caballos se negaron a pasar por el camino que conducía a la plantación, relinchando hasta que se rompieron las riendas. Los pájaros ya no volaban sobre aquella extensión de tierra, como si supieran que el aire allí no era para ellos. Incluso las hormigas que lo devoraban todo formaban un gran círculo alrededor de la propiedad, como si algo dentro fuera veneno incluso para ellas. Años después llegó un hombre. No era de la región, venía de muy lejos con ropas raídas y un ojo lechoso que no parpadeaba. Se hacía llamar granjero pero no tenía documentos ni familia, ni antecedentes que nadie pudiera confirmar. Compró el terreno por casi nada, pagando con monedas antiguas, algunas con símbolos que nadie reconocía. Los vecinos escupieron al suelo al pasar, pero no dijeron nada. Sabían que ciertas cosas no se pueden discutir. El hombre reconstruyó la casa grande. No con madera nueva, sino con las mismas tablas podridas, como si cosieran una vieja herida. No contrató trabajadores, trabajó solo de noche a la luz de antorchas que no se apagaban ni siquiera con el viento. Y cantó. No era la misma canción de antes, no era una llamada, sino algo más seco, más áspero, como si estuviera repitiendo palabras que no entendía, pero que eran necesarias. Las plantaciones volvieron a crecer. No caña, sino algo parecido. Altos tallos negros, hojas anchas que brillaban como si estuvieran mojadas, incluso bajo el sol abrasador. Los frutos eran extraños, duros por fuera, blandos por dentro, y al romperlos desprendían un olor que hacía que los hombres recordaran cosas que no querían recordar. El hombre los recogió con gruesos guantes de cuero, llenó bolsas y se los llevó en un carro sin caballos que se movía solo. Un niño desapareció. Luego otro. Los padres juraron haber visto sombras moviéndose en los cañaverales por la noche, sombras que no eran de personas sino de cosas que se arrastraban. El hombre se vio enfrentado, pero solo sonrió con ese ojo bueno, mientras el otro, el lechoso, parecía mirarlos desde dentro. Dijo que los niños juegan, que se pierden, que el bosque es grande. Nadie se atrevió a insistir. Hasta que una mañana, el carro fue encontrado volcado en el camino, las bolsas rotas, las frutas esparcidas. No había sangre ni huellas, solo un rastro de tierra húmeda que conducía de regreso al molino. El hombre se había ido. La casa grande estaba abierta, las puertas arrancadas de sus goznes y las ventanas destrozadas. En el interior, donde antes estaba el comedor, el suelo se había abierto. No era un agujero, sino una boca ancha, profunda, con algo pulsando debajo como un corazón que latiera lentamente, esperando. Los residentes mayores se santiguaron. Sabían lo que era. No era la primera vez que la tierra reclamaba lo que era suyo. Ahora, cuando el viento sopla fuerte, todavía se pueden escuchar los cantos. Pero ya no es una vocación. Es una respuesta. Y a veces muy temprano en la mañana, cuando la luna está alta y nadie debería estar despierto, se pueden ver figuras moviéndose entre los cañaverales. No son personas. Estas son cosas que se mantienen firmes, pero no deberían hacerlo.
Cosas que tienen muchos brazos, muchos dedos, y que cuando pasan cerca de las casas dejan marcas en las paredes, marcas que parecen clavos, o raíces, o las ramas retorcidas de un árbol que ha crecido demasiado, demasiado, hasta convertirse en otra cosa. La tierra no olvida. Y lo que fue enterrado vivo cuando finalmente sale, no sale solo.